En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente miércoles. Es 22 de noviembre de 2023. El día de hoy corresponde al rojo nuestra liturgia porque tenemos la memoria de una virgen y mártir, Santa Cecilia, a quien pedimos su intercesión para que también nos dé el mismo amor que tuvo ella por Jesucristo nuestro Señor, así como también la alegría que permaneció en ella incluso hasta poco antes de morir. Es patrona de los músicos y cuenta la tradición que ella justamente antes de morir permaneció cantando, con alegría entregando su vida al Señor. Pidámosle que esa misma alegría inunde nuestros corazones. Invoquemos al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros e ilumine nuestro entendimiento y podamos hacer vida la verdad del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, apenas este domingo pasado escuchábamos justamente la parábola de los talentos, pero la escuchábamos desde la pluma de San Mateo. El día de hoy es el mismo pasaje del Evangelio, pero en la pluma de San Lucas. Y la perspectiva de San Lucas me parece que resalta algunos aspectos que también conviene reflexionar. En un primer momento, darnos cuenta que al momento de que somos bautizados, y quizás aquí podría caber el comentario de, bueno, es que yo fui bautizado de pequeño y no lo hice voluntariamente. Bueno, si te bautizaron de pequeño,
y de alguna manera pretendes rechazar ese bautismo, es porque desgraciadamente llegamos a ignorar todos los beneficios, todas las gracias que Dios nos da a través del bautismo. Es el sacramento de iniciación, es el primero, y por lo tanto es en el que nos introducimos a la iglesia. Dejo de ser criatura de Dios para convertirme en su hijo. Y también, por supuesto, algo que es muy común, pero que ya es una gracia, llamémosle secundaria, no es la principal, es el borrar el pecado original. Pero entonces, al adherirnos a la iglesia, que es una gracia importantísima del bautismo, pues recibimos de alguna manera y también esta capacidad de servirle a Dios, de entender que ahora ya no puedo yo vivir de manera aislada, sino que tengo que ser iglesia. Y la palabra iglesia, que proviene del latín ecclesia, significa asamblea, comunidad. Y entonces yo tengo que vivir mi fe en comunidad. Escuchamos el comentario de alguna persona que por ahí dice, no, es que yo tengo mi relación personal con Jesús y como Dios está en todos lados, pues no necesito ir a la iglesia. Es una persona que ignora el concepto de iglesia, que ignora la misma voluntad que tuvo Cristo para decir, esta iglesia es la que yo fundo, sobre esta piedra, hablándole a Pedro. Entonces nosotros entendemos que esa iglesia es la iglesia católica y pertenecemos a ella desde el momento de nuestro bautismo. Hermanos, en ese momento, y entrando ya a la reflexión de la parábola, también recibimos de alguna manera el título de ser empleados, ocupando las palabras de la parábola. Nos guste o no, soy un empleado en la viña del Señor. No soy el dueño para decidir quiénes se salvan, para decidir quiénes trabajan y quiénes no. No soy el dueño para sentirme superior a los demás. No soy el jefe para decir cómo tienen que servir los demás y para decir de qué manera se tienen que hacer las cosas. No soy el último del rango, tampoco. No soy el inferior para decir que poco puedo hacer, que tengo muy pocas responsabilidades, que el Señor a mí me ha confiado muy poquito y entonces me puedo quedar aquí simplemente viendo cómo hacen los demás y si tengo que mover aquí una silla, pues entonces la muevo y con eso ya cumplí. No, hermanos. Hemos recibido una moneda. San Lucas, a diferencia de lo que nos decía Mateo, él nos refiere y dice, mandó llamar a cada uno de los empleados y les dio una moneda de mucho valor. Es decir, nos ha dado lo mismo. Si algunos responden con mayor efectividad, mayor eficiencia, pues ya será otro tema. Pero todos tenemos la misma obligación de servir. Y hay quienes a veces queremos decidir quiénes sirven y decidir quiénes no. Decidir quiénes se van a salvar y decidir quiénes no. Decidir cómo se tienen que hacer las cosas. Como ya te lo he mencionado en otros momentos, incluso hay quienes se sienten con la autoridad o con la gran capacidad de intelecto y sabiduría para decirle al Papa cómo tienen que dirigir, administrar a la Iglesia Católica. Y así. Y también están los otros, los que no quieren hacer nada, pero no les interesa en lo más mínimo servirle al Señor. Les vale, no les importa. Y entonces ahí también hay una omisión. Somos empleados, y poco o mucho, pero tenemos que hacer algo. En un segundo punto de nuestra reflexión, conviene que pensemos nuestra capacidad de amar como un gran talento. Analicemos dos talentos que nos ha dado seguramente el Señor. El primero, el amar. Si fuimos creados por Dios, que es amor, por supuesto que la primera misión que tenemos en este mundo es amar. Y en consecuencia vendrá lo demás. Pero a la vez, esa capacidad de amar que tenemos también se puede entender como la medida con la que seremos juzgados. San Juan de la Cruz diría, seremos juzgados en el amor. Y conviene que analicemos cómo estamos practicando ese amor. Porque cuando yo me la paso peleando mientras voy manejando, porque yo me la paso peleando con el compañero de trabajo con el que tengo rencillas, porque yo me la paso discutiendo con mis familiares, porque yo ya lo único en lo que pienso es en el divorcio en mi hogar, porque yo lo único en lo que pienso es de qué manera puedo engañar a mi esposa ocultándole una infidelidad, de qué manera puedo yo volver a sentir alegría y felicidad. En ese momento me estoy olvidando de amar. Simplemente estoy pensando en lo que sería el enemigo del amor, el enemigo número uno que es el egoísmo. Pienso en mí. Y como una segunda moneda que el Señor nos ha dado de gran valor, está el tiempo.
Y si yo no he sabido amar, pues en consecuencia mi tiempo lo estoy perdiendo. Déjame te cuento rápidamente una experiencia. Una persona que ha padecido una enfermedad durante los últimos 3 años y que esa enfermedad le ha nublado por completo el buen criterio, le ha prácticamente amargado su vida. Y esta persona, te repito, padece una enfermedad que le ha provocado una incapacidad y desgraciadamente en esa mala asimilación de su enfermedad, pues prácticamente se ha echado a perder la vida a él, a su familia, a las personas que lo rodean. Se ha olvidado de disfrutar. Esta persona ya adulta prácticamente ha perdido en muchas ocasiones, ha hecho comentarios incluso de que ya no tiene ni siquiera intenciones de seguir viviendo. Pero por otro lado, también tengo otra experiencia, una jovencita que lleva prácticamente toda su vida con problemas de insuficiencia renal y que ha también estado incluso en terapia intensiva, que ha pasado por cantidad y cantidad de cirugías, que ha sido sometida a trasplantes y que sin embargo esta jovencita todo el tiempo mantiene una alegría en su vida. Y una de las frases que le he escuchado es, si Dios me mantiene aquí en este mundo, es para que yo lo viva, para que yo lo aproveche, para que yo lo disfrute. Fíjate cómo en estos dos polos opuestos se ve el amor y el tiempo. El problema está en la manera en la que cada quien lo asimila. O, retomando palabras de la parábola, sería cómo lo administramos, cómo administro el amor de Dios y cómo administro el tiempo que Dios me está dando. Hermanos, para terminar, no es Dios quien termina condenando al tercer empleado, sino es el mismo empleado. Las palabras de nuestro Señor en la parábola dice, por tu propia boca te condeno. Es el empleado el que tiene una imagen deformada del Señor. Es que tú cosechas lo que no has sembrado, es que tú recoges los intereses de lo que no has invertido. A veces tenemos una imagen deformada de Dios. Algunos muy extremistas dicen, es que Dios va a castigar a todo. Sí, espérate, eso a ti no te toca. Tú proponte el convertirte y ayudar a la conversión de los demás. Hay gente que todo el tiempo trae estas tendencias apocalípticas y que creen que Dios en cualquier momento va a desatar todo un calvario, toda una catástrofe aquí en el mundo. Mantengamos los pies en la tierra y dediquémonos a construir el reino de nuestro Señor. Es ahí donde tenemos que trabajar. La imagen deformada de Dios es un mal que se nos ha ido poco a poco metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Un ejemplo común es este programa de La Rosa de Guadalupe que se transmite diariamente y que no tiene absolutamente nada de católico, nada que nos edifique en nuestra fe. Y sin embargo hay gente que constantemente está alimentándose de ahí y creyendo que de esa manera actúa Dios, de esa manera actúa la Virgen y nos va deformando la imagen. Dios es un Dios de amor y ciertamente su justicia brota del amor, pero eso ya le corresponde a Él actuar.